Bueno, nunca he trabajado en cosas de derechos humanos, pero sí he trabajado en muchas otras cosas de estadística con indicadores. Mi plática es muy sencilla y está pues orientada a lo que más o menos me platicaron las primeras personas de aquí que me fueron a ver y que me dijeron pues que querían que viniera y platicar. La presentación también es muy simple, estoy llena de trabajo, como oyeron, soy la coordinadora del posgrado y me toca, los que conocen esto de CONACYT, renovación en el PNPC, entonces estoy como loca, pero estoy con mucho gusto aquí para platicarles un poco, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de un indicador, desde el punto de vista práctico puede ser una sola variable o puede ser un conjunto de variables que yo quiero de alguna forma resumir, y eso es lo que yo voy a hablar. ¿Cómo resumo ese conjunto de variables? Si tengo solamente una variable que es un indicador, pues yo puedo hablar cuál tiene el valor más grande, que podría ser el mejor o el peor, o cuál tiene el valor más chico. Pero si tengo una serie de variables que todas miden más o menos lo mismo o están medidas en la misma dirección y yo quiero decir qué individuo a los que les medí todas esas variables es el mejor o el peor, ¿cómo le hago? ¿No? Eso fue lo que me dijeron que les platicara un poco, que es la técnica más usada y abusada en estadística, quizá, que es el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo resumo ese conjunto de variables para formar ahora sí un solo indicador y poder hablar en orden de mis individuos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, pues lo que platicamos y lo que más o menos les quiero mostrar son unos datos y ver qué pasa si hago una cosa u otra en la idea de componentes principales. Entonces, voy a ejemplificar con datos obtenidos pero eso sí, aquí yo no veo mucho, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Perdón? Gracias. De la Organización de la Salud. Un poco yo pensaba, bueno, estamos hablando de derechos humanos o estamos en derechos humanos, entonces vamos a hablar del derecho a la salud, que creo que este es un derecho humano muy importante, ¿no? Entonces, bueno, los datos son de la Organización Mundial de la Salud y solamente tengo basados en 102 países. Esos 102 países son los que para estas variables que escogí tenían los datos completos. Y la idea, bueno, además sabemos los datos están en los 5 continentes, hay 48 variables y las variables están un poco divididas en rubros que tienen todos que ver con la salud y todos están, algunos muy relacionados y otros relacionados entre ellos. Entonces hay como un rubro de esperanza de vida, que empieza con los años perdidos. Yo no alcanzo a ver, tengo aquí mis impresiones, pero chiquitas, no las alcanzo a ver, pero las primeras variables son los años perdidos por discapacidad, los años que la gente pues pierde porque está discapacitada, y varias de ellas, si ustedes ahí las ven, están el total, y luego por enfermedades transmisibles, por enfermedades no transmisibles y por lesiones. Y después vienen un montón de variables de esperanza de vida. La esperanza de vida la esperanza de vida, primero están los años perdidos, la esperanza de vida sana, la esperanza, es un problema porque no los veo, pero ahí ustedes podrán ver, son las esperanzas de vida en el 2000 y en el 2013, tanto la esperanza de vida al nacer como la esperanza de vida a los 60 años, la esperanza de vida sana, que quiere decir lo que yo voy a vivir antes de empezar a tener todas las enfermedades que vamos teniendo cuando nos vamos haciendo grandes, y eso está en el 2000 y en el 2013, y después del grupo de esperanza de vida viene, ahí ustedes me dicen si ya estoy en esos, son unas variables que tienen que ver con gasto en salud, ¿no? O sea, la esperanza de vida debería de estar también relacionada con el gasto en salud, y entonces hay una serie de variables, la esperanza de gasto en salud, el gasto en salud per cápita en dólares, en otra cosa que se llama PPT, que ahorita se me va, lo chequé que era y se me olvida. Entonces está el gasto en salud per cápita del gobierno en esos dos rubros. Luego está el gasto en salud, el gasto en salud en porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto en salud en total de todo lo que gasta el gobierno, el gasto en salud del total de los gastos del gobierno,
luego lo que gasta cada gente, ¿no? Gastos privados, luego el auto pocket, que es como que lo que me sobra y de lo que gasto en salud, el seguro de gastos médicos mayores, que es el privado, y luego están una serie de variables que tienen que ver con los niños de menos de 5 años, bajo peso. Desnutrición no es exactamente desnutrición. Si hay alguien aquí que sabe de eso, a lo mejor me va a regañar, porque es lo que llaman stunted en inglés, que no es exactamente desnutrición, es como crecimiento lento, el quedarte como retrasado, ¿no? No es exactamente desnutrición crónica, pero bueno. Y después vienen variables de sanidad, drenaje y variables de vacunación. La de vacunación es bastante importante, ¿no? Porque ahora en particular con esta nueva idea, bueno, de un grupo de gentes de que no hay que vacunar, de repente uno se encuentra que países que son muy desarrollados y tienen todo perfecto, sus porcentajes de vacunación no son tan altos, porque sí ha pegado esta parte, ¿no? Entonces, un poco para darnos una idea cómo se comportan esas variables. Bueno, en todas ellas, no sé si ustedes se fijaron, a ver, me voy a regresar a la primera, esa es la primera, sí, ¿verdad? Si se fijan en la media y en la varianza, que son las columnas que están ahí, son valores muy altos. Ajá. Eso es algo que muchas veces vamos a tener cuando hablamos de juntar muchas variables en un solo ejercicio, diferentes escalas, ¿no? Entonces, ¿cómo eso me va a afectar? Entonces, yo quiero que en particular se fijen que en esas primeras 3 variables, que es la discapacidad, los valores son muy grandes, y luego pues hay otras que son porcentajes, entonces los valores son pequeños, luego hay otras que son porcentajes por 100, por 1000 o cosas por el estilo, entonces la escala varía en todas ellas, ¿no? Entonces, un poco para darnos una idea de cómo se ven las variables, y aquí están en orden inverso de cómo se las presenté con los numeritos. Están ahí las del drenaje, ¿no? El drenaje total, el drenaje en zonas urbanas, el drenaje en zonas rurales, al revés, perdón, rurales, urbanas, total, y luego los porcentajes de vacunación. Y entonces, si se fijan, las de drenaje sí tienen una relación muy lineal, aunque no perfecta, ¿no? Y las de vacunación, ni entre ellas ni con las otras son perfectas. Luego la que sigue es todas las déjenme ver aquí si alcanzo de ver, son las del gasto en salud o las de esperanza de vida. No alcanzo a ver. Y ustedes probablemente tampoco. Ay. Las de gasto en salud, ¿no? Hay unas que están muy relacionadas, pero si se fijan mero en medio de la gráfica, hay unas que son perfectas. Y eso son perfectas porque es una variable que una de ellas se llama el porcentaje de lo que se gasta en salud que gasta el gobierno, y la otra es el porcentaje de lo que se gasta en salud que se da de forma privada. Pues prácticamente una me da la misma información que la otra, ¿no? Porque o viene de un lado o viene de otro, ¿no? Entonces hay una relación casi perfecta, y en otras no tanto, en otras sí, en otras no. Y luego, si me fijo en la siguiente, que es la de las esperanzas de vida, si se fijan en la matriz de la parte inferior, o sea, las 3x3 últimas abajo, hay una relación perfecta casi en unas de ellas, que es la esperanza de vida, no me acuerdo si en el año 2000 o en el año 2013, y la esperanza de vida de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, y si se fijan, hay otras que también tienen una relación muy fuerte, ¿no? La esperanza de vida sana, etcétera. Y a ver, estas, sí, ¿verdad? ¿Sí son estas? ¿Y estas cuáles son? No es. Y esas me parece que son todas juntas, no alcanzo a ver aquí. Bueno, y estas últimas son las de desnutrición, entonces si se fijan también hay mucha relación, pero pues no tan fuerte, ¿no? Entonces, la técnica que los estadísticos, como les dije, usamos y abusamos, se llama componentes principales. Entonces, bueno, me dijeron que no había que hacer matemáticas y demás, pero bueno, ahí puse qué son los componentes principales. Entonces, nada más así, rápidamente, esa Y que está ahí serían los componentes principales, y esa X es todo lo que les acabo de platicar, todas las variables que fuimos midiendo. Y tienen ahí una matriz que esencialmente lo que quiere decir es que a cada una, lo que quiere decir esa formulita es que a cada una de mis variables la voy a multiplicar por un número
le voy a sumar, debí haberlo puesto desarrollado ahí, le voy a sumar la siguiente multiplicada por otro número y voy a hacer eso, sumarlas todas, pero en vez de sumarlas tal cual, les voy a poner un número antes, ¿no? Para darles a cada quien un peso que sea adecuado a lo que yo quiero lograr. Ajá. Esos son los componentes lineales, los componentes principales, lo que se llaman transformaciones lineales de mis variables originales. Pero entonces yo al principio les había dicho que pues mi objetivo sería de todas esas quedarme solo con una. Ajá. Y ahí, si se fijan abajo de donde está la ecuación, yo puse P por 1, quiere decir que hay P variables. Ajá. La A dice P por P, que son los coeficientes con los que voy a multiplicar mis variables que eran P. Entonces les estoy diciendo, pues lo único que estoy haciendo es pasarme de estas a estas, pero me estoy quedando con el mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues no. Pero allá más abajito dice que lo que yo les estoy pidiendo a esos componentes principales es que la primera tenga más varianza que la segunda, que la tercera, que la cuarta. Y los de ustedes que saben algo de estadística saben la importancia que tiene la varianza en estadística, ¿no? O sea, todo se trata de explicar la varianza. Entonces, ¿qué quiero aquí yo decir? Bueno, pues si logro pasarme de las X, que son las variables que yo conozco, a las Y, que van a ser mis nuevas variables, y toda la varianza que está en las X se queda en la primerita, ese va a ser mi indicador. Ese va a ser la variable que voy a poder ordenar y voy a decir quién es el mejor y quién es el peor. Ajá. Entonces, esa es la idea que está atrás de todo esto. Allá abajo, si mal no recuerdo, hay una frase que dice que eso se obtiene con la descomposición en valor singular de la matriz de varianzas de las X. Yo sé que todos ustedes podrían decir, ¿y de qué me está hablando? Pero bueno, lo importante es que voy a partir de la matriz de varianza de las X y entonces, bueno, más adelante vamos a ver que puedo hacer algo diferente. Entonces, en la siguiente les estoy enseñando esas nuevas variables. ¿Se acuerdan que les había dicho las primeras eran 48? Les estoy enseñando esas nuevas 48 variables y lo que está ahí abajo es la desviación estándar. Abajo de cada donde dice comp 1, o sea, el componente 1, ese es su desviación estándar, el componente 2, etcétera. Entonces, si se fijan, la primera tiene una varianza enorme, 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 y luego pues ya es bien chiquita, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, esa podría servir, y de hecho, de alguna forma, sí sirve y no sirve, y ahorita les voy a tratar de decir por qué, ¿no? Les voy a tratar de decir por qué. Y perdón, otra vez les pido perdón por un montón de números, pero bueno, en esta, si se fijan, son las primeras variables. Están las variables en orden ahí y casi hasta abajo de la hoja hay unos números negritos. Ajá. Si alcanzan a ver qué variables son precisamente las variables que eran las de hasta arriba, las que tenían la varianza bien grandota. Y si se fijan en todos los demás numeritos y en los que siguen, que es el complemento de la variable, en donde dice componente 1, esas serían las A's por la que multiplicaría el valor de cada esa variable para tener una nueva Y. Ajá. Pero si se fijan, todos, ya me regresé a la de arriba, ¿sí, verdad? Todos son muy chiquitos, menos esos tres que están ahí en negrito. Entonces, finalmente, sí va a ser una variable que está resumiendo todas juntas, pero sin embargo, las que están pesando más ahí, en esa, son solo las que tenían una varianza muy grandota, ¿sí o no? Y luego, si se fijan en la segunda columna, pues ahí nada más son 8 componentes. De acuerdo a los que les puse primero, podría yo construir 48, pero cada uno va importando menos. Ajá. Pero ahí, bueno, eso es como sale el listado que copié y pegué. Ahí otra vez, en este caso, todavía el segundo componente solo pesan esas variables con varianza bien grandota, y hasta el tercero empiezan a pesar las otras que son las del gasto en salud. ¿Sí o no? Bueno, y bueno, la segunda parte pues son casi todos números chiquitos, ¿no? Bueno, esto es algo que
en efectos prácticos, lo que no me gusta, ok, ya me tengo que apurar porque me dicen 5 minutos, es que voy a estar representando por una sola. Entonces yo puedo hacer este mismo análisis, pero en vez de partir de la matriz de varianza de las X, voy a partir de la matriz de correlación. Entonces, si hago eso rápidamente, nada más para enseñarles, esa misma que tenía las varianzas, si se fijan en el primer número, en vez de ser en miles, decenas de miles, es 5 punto algo, ¿no? Si mal no veo aquí. Ajá. Y si se fijan en los coeficientes que vienen aquí, ya aparecen en muchas más variables. Ajá. Y de hecho, si se fijan, prácticamente todos son negativos, menos los que las variables están medidas al revés. Ajá. Entonces es un índice que me va a decir, mientras más negativa sea la cosa, mejor está ese país. Entonces yo podría ordenar los países de acuerdo a ese. Ajá. Y tengo un segundo que se comporta, ya no me acuerdo cómo, y no alcanzo a ver, y como ya se me va el tiempo, ahorita vamos a verlo en el dibujo. Este dibujo son esos componentes. Si se fijan allá abajo dice componente 1 y del otro lado dice componente 2. Grafiqué 2 porque, ¿qué ven? Yo les dije, mientras más negativo era mejor. Entonces ya de alguna forma los puedo ordenar. Y si mal no recuerdo, porque aquí tengo mis impresiones en muy chiquito, se ve Holanda, Estados Unidos, o sea, esos son los que están mejor, ¿no? En términos de estas variables. Y si nos vamos hacia el lado derecho, bueno, depende cómo lo vean, pues están los países africanos. México está por como alrededor de una cuarta parte para abajo. Ahí junto está Ecuador, Paraguay y otros países de ese, ¿no? Bueno, rápidamente, después, como ya se me está acabando el tiempo, quité las variables que eran muy correlacionadas para mejorar un poco el análisis. Y entonces, bueno, me voy a saltar hasta la gráfica. Entonces, ahora, bueno, es que me debía haber detenido un poco en los coeficientes porque ahora salen con signo contrario, ¿no? Y si se fijan, la gráfica que obtengo es como la misma, pero si le doy así, ¿no? La vuelta así, porque los signos ahora están al revés y me sale algo muy similar. O sea, esencialmente estoy construyendo los mismos índices. Me parece que Estados Unidos y Holanda se voltean ahí un poquito, ¿no? Pero esencialmente me está diciendo lo mismo. Eso es con menos variables. Y esencialmente, ¿qué les iba a decir? Bueno, ya se me fue la idea. Quizá para terminar, nada más les menciono rápidamente algo más, para que no se me acabe el tiempo, que se puede hacer, que es otra técnica que se llama componentes principales comunes. Los componentes principales comunes lo que van a hacer es construir esos indicadores, pero el porcentaje de varianza que va a explicar de acuerdo a los diferentes grupos va a ser diferente. Sin embargo, los coeficientes que los van a definir van a ser los mismos. Entonces, otra vez, perdón por puro número, pero no sé si alcanzan a ver qué es lo que pasa aquí. Esto está hecho con componentes principales comunes con la matriz de correlación. Entonces, ¿se acuerdan el primer numerito que era el 5? Y que dijimos, eso está mucho mejor, me explica muy bien la varianza y que estaba más o menos. Pues ahora, por los continentes, el primero es América, el segundo es Europa, el tercero es África, Asia y Oceanía, ¿no? Ahí dice arriba. Sí los dije bien. Ahí están. Entonces, si se fijan, estoy siendo mucho más precisa con ese, porque está explicando más ese primer componente al tomar en cuenta esa variabilidad que hay entre ellos, ¿no? Y bueno, los coeficientes están ahí. Es muy difícil que nos acordemos que es muy similar a como eran los anteriores, pero les aseguro que sí se parece un poco, ¿no? Y bueno, ya no puse el mapita porque será de más. Y algo que yo no mencioné, y como no me han dicho que ya me calle, voy a mencionar porque creo que es importante, es que yo aquí al principio sí les dije, me quedé con 102 países porque para esas variables que decidí utilizar eran los que tenían los datos completos. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? O sea, para construir este tipo de indicadores yo estoy partiendo de que tengo todos los datos y si tengo valores faltantes,
pues tendría que hacer algo para trabajarlos, ¿no? Y por último, a ver, ¿qué decía yo ahí en las conclusiones? Bueno, que son muchas las cosas diferentes que puedo hacer. Esto es solo un ejemplo de lo que puedo hacer para construir indicadores y que tengo que tener en cuenta la naturaleza de mis datos y el objetivo para lo que quiero yo formar ese indicador. Bueno, muchas gracias.